Estamos celebrando Hanukkah, aquí en Israel y alrededor del mundo. Pero tal vez ustedes se pregunten un momentito, ¿qué es Hanukkah? O tal vez algunos se pregunten, ¿Jesús fue judío? ¿Jesús celebró Hanukkah? Otros tal vez probablemente digan, no, Hanukkah es una fiesta judía. Eso no tiene nada que ver con nosotros los cristianos. Un momentito, yo no iría tan rápido ahí, yo no concluiría tan deprisa eso. Precisamente en este video, lo que queremos hacer es responder a esas preguntas. Y lo haremos basado en el Primer Testamento, obviamente, en la Biblia hebrea, en los profetas y en los escritos. Luego vamos a explorar el periodo intertestamentario, o sea, el periodo entre el Primer Testamento y el Nuevo Testamento. Y luego vamos a ir a los evangelios, específicamente al evangelio de Juan. Y vamos a ver allí cómo Juan intencionalmente entrelaza 3 mensajes de Jesús con la fiesta de Hanukkah. Y cómo realmente Hanukkah nos ayuda a nosotros los cristianos a desempacar y a entender mejor estos 3 mensajes de Jesús. Mi nombre es Josías de la Cruz y este es un episodio más de Amando tu Tanaj. Me gustaría primero, antes que todo, invitarte a suscribirte al canal, así nos ayudas a nosotros como ministerio, y también a que le des un me gusta. Recuerda que el algoritmo de YouTube no publica los videos o no hace que sean más vistos si no tienen este me gusta, ¿verdad? Entonces cuando tú le das me gusta, ayuda a que nuestros videos más personas puedan verlo. Y número 3, que compartas este video. Es muy importante entender esto y poder leer la Biblia en su contexto original. Realmente ayuda a desempacar el texto y entender las intenciones del evangelista, como vamos a aprender hoy. Así que es muy importante que tú compartas este video, ¿ok? Entonces, muy bien. Lo primero que queremos decir y responder es, ¿qué es Hanukkah? ¿Qué es eso? ¿Qué celebramos? Bueno, Hanukkah es un festival de 8 días que comienza cada año, ¿verdad? En el día 25 de Kislev. ¿Ok? El día Kislev es el nombre, ¿verdad? De ese mes babilónico. Y en el calendario lunar, el calendario hebraico antiguo también, que usaban los hebreos, que adoptaron de Babilonia también, que es el 25 de ese mes. ¿Ok? Para que tengan una idea, eso data de finales de noviembre hasta el 27 de diciembre. Importante fecha. Así que retengan esa fecha ahí porque es muy importante. Entonces, celebra la nueva dedicación, o como en hebreo se le dice Hanukkah, ¿ok? Ese es el hebreo, dedicación Hanukkah, la nueva Hanukkah del templo, por un personaje que se llamaba Yehudá HaMaccabí. Yehudá HaMaccabí, o como en español podemos decir Judas Macabeo, en el 165 o 164 antes de Cristo. ¿Ok? Eso lo pueden ver en el texto de los macabeos, ¿ok? En el documento deuterocanónico de los macabeos. Muy bien, el tirano, ¿qué ocurrió aquí? El tirano de Siria, Antíoco Epifanes, quien prácticamente sacrificó un cerdo en el altar del Señor y llevó la sangre del puerco al lugar santísimo, ¿ok? Es interesante, tú dirás, bueno, ¿y dónde ocurrió esto? Bueno, este evento de Hanukkah, de lo que estamos hablando hoy, no se describe en la Biblia per se, pero sí se profetiza en la Biblia, ¿ok? En Daniel, capítulo 11, versículo 31, se profetiza acerca de esto, de este evento, ¿ok? Luego, que siguieron haciendo atrocidades esta persona, liderado, ¿verdad?, por este tirano Antíoco Epifanes. ¿Qué hizo él? Luego cocinó al cerdo, al animal, ¿verdad?, y derramó su caldo, el caldo de cuando cocinó el puerco, lo derramó en los rollos de la Torá que estaban en el lugar santísimo. Y también en el altar del Señor. O sea, fue una profanación completa que hizo de todo el santuario. Y esto es solamente para mencionar eso. Hizo muchísimas otras cosas horrendas. ¿Ok? Entonces, Judas Macabeo, obviamente, como líder, ¿ok? Que por cierto, en la antigüedad, el líder, la palabra líder no era la que más se utilizaba. Me refiero a la antigüedad, me refiero en la época bíblica.
sino que se usaba la palabra pastor. ¿Ok? Se usaba la palabra pastor para referirse a ese líder, ¿ok?, que dirigía el rebaño, que dirigía el pueblo en rumbo hacia cierta victoria, hacia cierta meta. Bueno, y eso lo pueden ver, por ejemplo, en Zacarías capítulo 10, versículo 3, cuando dice, contra los pastores, ahí está la palabra, contra los pastores, se encendió mi ira. Y a los líderes, ven ahí, ven cómo usan la palabra pastor y líderes, ¿verdad? Contra los pastores se encendió mi ira, y a los líderes visitaré en castigo, porque Yahvé de los ejércitos visitó a su rebaño y a la casa de Judá. Entonces, este líder o pastor, en ese sentido, Judas Macabeo, que era un sacerdote, por cierto, su familia era un sacerdote, este Macabeo, ¿verdad?, líder o pastor del pueblo judío, lideró la rebelión contra el tirano Antíoco y liberó al pueblo, al templo, y restauró la adoración al Señor. Ok, es interesante que también en este momento, cuando hizo todo eso, obviamente, él fue al lugar santo, ¿verdad?, limpiaron todo, y para hacer la dedicación tenía que la menorá o la lámpara que había en el lugar santo. ¿Recuerdan esa lámpara de 7 brazos que menciona la Torá, que se menciona en los libros de Moisés? Bueno, tenía que estar encendida constantemente, según lo que Dios le reveló a Moisés. Entonces, ellos no tenían aceite suficiente, y hay varios eruditos que cuentan precisamente que esto fue el caso de un milagro que ocurrió ahí con la luz de la menorá. Tenían aceite simplemente para encender la lámpara por un día. No tenían aceite suficiente. Y para conseguir el resto del aceite que necesitaban para mantener la lámpara encendida, necesitaban por lo menos una semana. Entonces, bueno, ellos lo que hicieron fue que encendieron la menorá, ¿ok?, los 7 brazos, las 7 lámparas, con el aceite que tenían ahí, que iba a durar prácticamente un día. Pero resulta el caso que duró 8 días. Importante, ese número 8 días, grábenselo ahí también. Entonces, esto lo respaldan varios eruditos que tenemos ahí, por ejemplo, Stern y Poirier también, etcétera, hablan de este tipo de cosas. Entonces, ¿qué pasa? Esta es prácticamente la fiesta. Ahora bien, yo quiero que ustedes vean con eso en mente cuál es la intención retórica de Juan en conectar 3 capítulos del Evangelio de Juan. Muy importante, ¿ok? Del capítulo 8 al capítulo 10, el evangelista intenta conectar estos 3 capítulos con la fiesta de Hanukkah. Y yo quiero que veamos cuál es la retórica que él usa, que nos informa a nosotros que esta es su intención, ¿ok? Muy bien. Y son prácticamente 3 puntos que él usa para hacer esto. Y hay muchos más, ¿ok? Pero lo que yo entendí más convincentes para mí son estos 3. La primera es Juan capítulo 8, versículo 12, está desconectado de Juan 7, 45 al 52. Eso está desconectado y les voy a explicar por qué. Si se fijan, la narrativa de Juan 7, 45 ocurrió muy lejos de Jesús. Y cito, luego los guardias se regresaron a los principales sacerdotes y fariseos. O sea, ellos no estaban con los fariseos y los principales sacerdotes. Los guardias estaban, los principales sacerdotes y los fariseos estaban en su complejo, en su salón, en su lugar. Y los guardias no estaban en la ciudad. Por lo general ellos no estaban en la ciudad. Y los guardias salieron a la ciudad, a los caminos, ¿verdad?, a buscar a Jesús. Bueno, ellos habían regresado y regresaron a los principales sacerdotes y fariseos. Y estos le preguntaron, ¿por qué no lo trajeron? ¿A quién? A Jesús. ¿Por qué no trajeron a Jesús? O sea, Jesús no está ahí. O sea, lo que está ocurriendo al final del capítulo 7, Jesús no está presente. Sin embargo, en el versículo 8:12, en el versículo 12 del capítulo 8, Jesús está aquí frente a frente. O sea, lo que ocurrió está en presencia de Jesús, están frente a frente a Jesús. Y cito, Jesús les habló otra vez a los fariseos diciendo, yo soy la luz del mundo. Fíjense aquí que Jesús dice aquí, Jesús les habló otra vez a los fariseos diciendo, ¿ok? Aquí Jesús está hablándole directamente a ellos. Allí Jesús no estaba con ellos. Y cuando aquí el texto dice Jesús les habló otra vez, no tiene necesariamente que significar ese otra vez,
en conexión con lo anterior, porque no tendría sentido. No, él simplemente está diciendo, le habló otra vez, o sea, le habló en otra ocasión, otra vez, en otra ocasión le habló Jesús, ¿verdad? A los fariseos y les dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue nunca andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ok, por esto aquí vemos que hay una desconexión. El otro punto que podemos resaltar aquí de esta desconexión es el famoso bloque espurio de la mujer adúltera, que va del último versículo del capítulo 7 de Juan hasta el versículo 11 del capítulo 8. ¿Ok? Y este famoso bloque espurio, o cuando hablamos de espurio nos estamos refiriendo, ¿verdad?, a algo que se ha puesto en cierta duda su originalidad. ¿Ok? Pero debo decir, con respecto a esta palabra espurio, este bloque espurio, es que hay muy buena erudición para concluir que este bloque describe un evento real. Este bloque, el de la mujer atrapada en adulterio, la mujer adúltera, escribe un evento real que sucedió en la vida de Jesús y que circuló independientemente de forma oral y escrita. ¿Ok? De forma oral y escrita circuló. Luego, escribas lo añadieron al final de lo que se entendía que era el cierre del capítulo 7. ¿Ok? Es decir, este famoso bloque espurio aquí de la mujer adúltera fue colocado justo después que circuló, porque ocurrió, circuló oral y escrito de forma independiente a los evangelios, ¿verdad? Luego, escribas posteriores, posiblemente tal vez discípulos de Juan, cogieron este bloque y lo colocaron después del versículo 52 del capítulo 7, dando a entender que el capítulo 7 cerraba ahí, en ese punto. No se conectaba con el capítulo 8-12. Por eso lo colocaron ahí. Ellos estaban buscando, bueno, ¿dónde lo colocamos en el Evangelio de Juan? Bueno, aquí es más apropiado, porque ahí cierra ese tema del capítulo 7. Entramos con este tema de la mujer adúltera y luego continuamos con otro tema en el versículo 12 del capítulo 8. Entonces, incluso el bloque de la mujer adúltera empieza diciendo, y se fue cada uno a su casa, dando a entender, ¿ok? Reforzando la idea que el capítulo 7 cierra en el versículo 52. ¿Ok? Entonces, ese sería el segundo argumento de por qué pareciera ser que estos dos capítulos, el 7 y el 8, no debieran estar conectados. ¿Ok? Y el tercer argumento es que la referencia al último día de la fiesta de Sukkot, esto es la fiesta de los tabernáculos, descrita en el versículo 37 del capítulo 7, pareciera ser que tiene el objetivo de marcar el final de esta ocasión en particular, de lo que se está describiendo en el capítulo 7. Pareciera ser, el capítulo 7 se da en el contexto de la fiesta de los tabernáculos, o Sukkot en hebreo, ¿verdad? Y esto parece ser que ocurrió en la última día de la fiesta. Se acabó la fiesta de Sukkot, es el último día de la fiesta, y ahí terminó, todo lo que ocurrió en el capítulo 7 fue hasta ese día, punto. Incluso eso es lo que dice el texto en el mismo versículo 37, dice, pero en el último y gran día de la fiesta, esta es la fiesta de los tabernáculos, porque el capítulo 7 lo dice anteriormente, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. O sea que aquí cerró esto. Entonces, en el capítulo 8, versículo 12, Jesús les habló otra vez, como dice el mismo versículo 12, dice, les habló otra vez a los fariseos, es decir, les habló en otra ocasión, otra vez, le volvió a hablar a los fariseos, en otra ocasión directamente. Y aquí empieza otro tema, otra temática. Entonces, por esas tres razones entendemos de que al final del capítulo 7 y el versículo 12 del capítulo 8 no debieran estar conectados, sino que ahí empieza otro tema. ¿Ok? Entonces, con esto en mente ahora, entendiendo lo que es Hanukkah y entendiendo lo que la intención retórica de Juan aquí en el Evangelio y de posteriores escribas a Juan, también, posiblemente discípulos de él, vamos a ver cuáles son estos tres mensajes, ¿ok? Que Jesús conectó con Hanukkah,
¿ok? Y que Juan intenta mostrarnos que están conectados con Hanukkah. Para entender el primer mensaje de Jesús, tenemos que entender algo, cómo funcionan las referencias o cómo funcionaban las referencias en la antigüedad, ¿ok? Las alusiones a pasajes de las escrituras, por ejemplo, cuando el evangelista o un escritor bíblico hace una referencia, una alusión a un pasaje de las escrituras o a un evento o a un lugar, ¿ok? Un lugar emblemático asociado con algo o nombres famosos, etcétera, eran utilizadas por los autores bíblicos como las referencias que nosotros usamos hoy. Ustedes van a sus Biblias y leen un versículo, y el versículo ahí tiene al final de una palabra tiene un numerito, y van abajo al pie de página y ven el numerito 7 y dicen, ok, aquí está citando tal fuente o está citando a tal versículo del Primer Testamento, la Biblia hebrea. Ok, eso es una referencia. Bueno, eso no se usaba en la época bíblica. La forma de hacer referencia era citar un evento importante que todo el mundo conocía en la época, citar un lugar importante que todo el mundo conocía en la época, o citar nombres famosos importantes. Esa es la forma de hacer referencia en la época bíblica, ¿ok? Con esto en mente, entonces, debemos entender que Juan aquí, en su evangelio, plantea un significado monumental. Es monumental el significado que él le da aquí a lo que se conoce como el pórtico de Salomón. Y permítanme desempacar esto. Este famoso pórtico, ¿ok? Según Josefo, en el libro Las Antigüedades de Josefo, en su capítulo 15, ¿ok? Líneas 395 a la 401, y el capítulo 20, línea 220. Es importante porque, según Josefo, este pórtico de Salomón que se refiere Juan aquí, que Juan hace alusión, era parte del templo original que quedó de los días de Salomón. En otras palabras, en la destrucción de Babilonia, ¿ok? Que se describen en la Biblia hebrea, este pórtico no fue destruido. O sea que cuando Esdras y Nehemías regresaron y Haggai y Zacarías profetizaron también, ellos posiblemente renovaron esa área. O sea que esa área a la cual Jesús estaba andando es un área extremadamente, monumentalmente, tiene un significado muy fuerte, una conexión muy fuerte con el templo original, con el templo que Salomón construyó originalmente. Entonces es de suponer que esa zona tenía un significado especial para una fiesta que celebraba precisamente la purificación y la nueva dedicación del templo en los días de los Macabeos. O sea, es monumental lo que está ocurriendo aquí. Incluso en 2 de Macabeos 2:12, obviamente es un libro que no es canónico, no lo consideramos inspirado, o sea, no es canónico, que no forma parte de nuestro canon en el texto sagrado, no lo consideramos inspirado, sin embargo lo consideramos histórico, porque nos da evidencia y registro histórico. ¿Ok? En Macabeos 2:12 explica, de hecho, que la ceremonia de dedicación de 8 días tenía como objetivo principal recordar la consagración del templo por Salomón. O sea, hay un énfasis en Salomón significativo. ¿Ok? Incluso 2 Macabeos 2:12 dice claramente, después que describe muchas de las cosas y después que hace alusión muchas veces a Salomón, diciendo que es por esto que lo hacemos, dicen ellos, Salomón asimismo celebró 8 días la fiesta. De nuevo, es haciendo un énfasis en esto. Lo estamos haciendo por esto. Están tratando de conectar con ese Salomón, con ese templo inicial. ¿Ok? Entonces, Salomón, ¿qué pasó aquí? Bueno, lo que pasó fue que Salomón realmente dedicó el templo del Señor en Jerusalén, como lo vemos en Reyes capítulo 8 y en Crónicas también, 2 de Crónicas 7. Salomón lo hizo durante la fiesta de Sukkot, o sea, la fiesta de los tabernáculos, ¿ok? Que dura 7 días. Bueno, después de Sukkot, después de esos 7 días, continuó por otros 8 días para dedicar el templo. Y eso lo registra cuando comparan 2 de Crónicas 7:9 con su verso paralelo en capítulo 8 de Primera de Reyes. Entonces te da toda la idea. Pero aquí en Crónicas 2,
Segunda de Crónicas 7:9 dice, y organizaron en el 8º día, esto es la semana que siguió, después de Sukkot, de los tabernáculos, esa semana que él extendió precisamente para dedicar el templo, el 8º día de esa semana, o sea, después de una semana y un día, y organizaron en el 8º día una gran asamblea, porque habían hecho dos cosas, ¿verdad? Habían hecho en 7 días la Hanukat, literalmente esa es la palabra que aparece en el original, en Segunda de Crónicas, habían hecho la Hanukat, la dedicación, que es lo que significa, del altar, y la celebración también en 7 días. Ok, entonces, de nuevo vemos aquí la conexión con 8 días aún en la misma Biblia. Ok, esto es la Biblia, esto no es Macabeos, esto es la Biblia. Pero es lo que Macabeo hace referencia. Ok, de nuevo, así mismo podemos ver ese simbolismo de 8 días con Moisés y incluso Zorobabel. Ok, recuerden que Zorobabel es un descendiente físico de David. Fue quien regresó, ¿verdad?, con Esdras y Nehemías cuando estaban reconstruyendo el templo. Es la figura davídica, la figura posiblemente mesiánica. Ok, Moisés y Zorobabel también habían celebrado ceremonias de 8 días para dedicar altares. En este caso, altares del templo. Ok, entonces otra cosa importante que debemos entender para poder entender este primer mensaje de Jesús conectado a Hanukkah es el hecho de el último punto que tenemos que entender es el hecho de la Haftarah de Hanukkah. Y permítame explicar a qué se refiere esto. Tenemos, ¿verdad? Lo que es el Parashá y el Haftarah son dos planes de lecturas bíblicas. Nosotros tenemos un plan de lectura, por ejemplo, ¿verdad?, que es leer la Biblia en un año. Bueno, esto era una especie de eso. Eran planes de lectura. En este caso, el Haftarah era planes de lectura en los profetas y los escritos, planes de lectura que siguen los judíos, que data desde antes de Jesús. Incluso muchos eruditos entienden desde la época de Esdras. ¿Ok? Y tenemos evidencia aún en el Nuevo Testamento que Jesús mismo siguió estos planes, leyó estas lecturas, porque esto lo hacían todos los judíos y él lo hacía también. Tenemos evidencia que él lo siguió en los evangelios. ¿Ok? Entonces, es interesante porque esto es como si pudiéramos saber qué textos o qué grupo de textos leía Jesús durante qué específicas fiestas. O sea, muy interesante. En este caso, tenemos evidencia de que los judíos en la época de Jesús, incluyendo el mismo Jesús, leían en el Haftarah, que era el plan de lectura en los profetas y los escritos, leían Zacarías 4, 2 y 6. Donde Dios prácticamente reivindica a su sumo sacerdote elegido, ¿ok?, esta figura mesiánica también, y a la otra figura mesiánica, Zorobabel. Miren aquí como dice como dice Zacarías 4, 2 al 6, para que ustedes vean que lo conecta con esta dedicación del templo, que era lo que Zorobabel estaba tratando de hacer también, reconstruir el templo, reconstruir la ciudad, dedicarlo, etc. Es el contexto de Zacarías capítulo 4. Es el mismo contexto, ¿ok? De Salomón, recuerden, otra vez atrás, dos figuras mesiánicas, vayan siguiendo el hilo. Descendiente de Salomón, Zorobabel. ¿Qué dice aquí? Y me dijo, ¿qué ves? Y contesté, he aquí veo una menorá completa de oro. De nuevo, recuerden la menorá, esta es esta lámpara de 7 brazos que se usa, que estaba en el lugar santo, que es un emblema, ¿verdad?, hoy en día de Israel, pero realmente en sus orígenes no era solamente Israel, era un emblema de los mismos creyentes cristianos. Los primeros cristianos usaban esta misma figura como emblema. Incluso se retoma esta figura en el libro de Apocalipsis relacionada a cristianos de nuevo. O sea que tenemos que retomar eso para nosotros. Entonces, ¿qué él ve aquí? Ve aquí una menorá completa de oro y sus tazones en la punta de cada brazo y sus 7 lámparas sobre ella, y cada una con una cañerías, para sus lámparas arriba. Y luego dice el versículo 6, este es la palabra de Yahvé a Zorobabel. Aquí le están hablando a Zorobabel, como estamos diciendo, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice Yahvé el Señor, o Yahvé de los ejércitos. Entonces, aquí vemos de nuevo, le dice a Zorobabel, mira, tú no vas a hacer esto del templo, dedicar el templo, a liberar a Israel, a rededicar todo esto con ejército y con fuerza, no con mi espíritu. O sea, aquí la esencia de mi espíritu. Importante, ¿ok? Como reivindica aquí esta figura mesiánica de Zorobabel, de nuevo. Así, entonces con todo esto en mente,
en la celebración de Hanukkah se respira, o se respiraba y se respira todavía, la que la celebran correctamente, un ambiente donde se recuerda a estos líderes. A estos líderes o pastores, ¿verdad? Moisés, David, Salomón, Zorobabel. Todos de las líneas genealógicas del último líder o pastor, como lo dice Mateo, ¿verdad? Entonces, del último líder, pastor, Mesías. Entonces, ahora con esto en mente, Juan nos dice lo siguiente, y ahora podemos leer el texto y entenderlo. Se celebraba entonces la fiesta de Hanukkah en Jerusalén. Automáticamente ahí ya hay un bagaje de cosas para la audiencia original con esta primera frase, que es todo lo que hemos visto. Era invierno, obviamente, era diciembre, como ahora mismo lo es aquí en Israel. Se celebraba esta fiesta de Hanukkah y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. O sea, Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Aquí está hablando de Jesús andaba en el templo, en Hanukkah, por el pórtico de Salomón, el único lugar emblemático del primer templo que conecta con Salomón, la figura mesiánica, con Zorobabel, con toda esta línea, ¿verdad?, davídica, y aquí está Jesús. O sea, es muy obvio la referencia. Es como decir hoy, en la noche de fin de año, ¿verdad?, víspera de Año Nuevo, y fulano, en esa noche, fulano anda por Times Square, frente a la manzana que desciende en New York. Tú dirás, bueno, ¿qué hace ahí? Mínimo, tienes que estar celebrando Año Nuevo ahí en Times Square, porque eso es lo que miles de gente hacen. O sea, es una referencia de ese tipo. Cuando yo solamente mencionar Times Square, y la manzana que desciende en New York, en víspera de Año Nuevo, ya tú conectas todos los puntos. Es exactamente así, es exactamente eso lo que está haciendo el evangelista Juan aquí cuando cita esta referencia. Entonces, ¿qué dice Jesús en ese contexto? En ese contexto Jesús dice, yo soy el buen pastor. De nuevo, sí había un líder, había un pastor, Judas Macabeo, ¿verdad? Que lideró y guió al pueblo a esa rededicación, a esa purificación, a esa rededicación del templo. Pero él dice, está bien, él lo hizo, pero él es un pequeño pastor. Yo soy el buen pastor. El pastor pone su vida por las ovejas. Y obviamente aquí no vean esto como que es una referencia negativa a Judas Macabeo. No, para nada. Y van a ver un momento por qué. Porque aquí Jesús se está refiriendo a falsos mesías que se habían levantado antes de él, años antes que él, y también a los reyes antiguos de Israel que habían sido malvados, que habían sido pastores, son referenciados como pastores. Incluso lo leímos en Zacarías capítulo 10, donde Dios hace referencia a unos pastores malvados y líderes malvados. Es a eso que Jesús se refiere. Entonces, pero aquí dice, bueno, el buen pastor, yo soy ese buen pastor que pone su vida por las ovejas. Entonces, bueno, en parte Judas Macabeo puso su vida al hacer todo lo que hizo, al enfrentarse a un ejército sirio numerosísimo y peligrosísimo. Pero él no murió. Él no murió. Jesús murió. Yo soy el buen pastor. Él sí murió. Pero el asalariado, aquí se está refiriendo a esos pastores malvados, porque Judas Macabeo no fue asalariado para nada, sino a los malvados. Pero el asalariado, por otro lado, el asalariado que no es el pastor y a quien no le pertenecen las ovejas, ve que viene el lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo arrebata y esparce las ovejas, etc. O sea, aquí ¿cuál es el primer mensaje que aprendemos ligando esto a Hanukkah? Entendiendo esto a la luz de su contexto original, que es Hanukkah. Bueno, yo soy el buen pastor, yo soy el buen Mesías, yo soy el Mesías. Yo soy ese Mesías. Entonces los judíos, para que ustedes tengan una idea de que este es el mensaje que Jesús intenta comunicar, cuando ustedes quieran saber lo que Jesús está tratando de comunicar, simplemente vayan a ver cómo reaccionan los judíos. Vayan a ver, los judíos, cuando digo los judíos, no me refiero a todos los judíos, 100%, no. Me refiero a los líderes judíos. El problema con Jesús es específicamente con los líderes. A los líderes judíos, a los fariseos, a los saduceos, etc. A ese grupito. Vean cómo reaccionan ellos, porque ellos sí entienden el mensaje. ¿Cómo reaccionaron ellos? Dicen ellos en el versículo 24, entonces los judíos los rodearon, aquí se refiere a los líderes judíos, los rodearon y le preguntaron, ¿hasta cuándo nos vas a tener en dudas? Si tú eres el Mesías, dínoslos de una vez. Claro, eso es obvio.
tú vienes aquí al pórtico de Salomón, justamente en Hanukkah, que tú sabes muy bien que tiene un bagaje, un contexto pesado de liberación, de un Mesías que nos libera, etc. Vienes aquí al pórtico de Salomón, donde es la única conexión que tenemos con el templo original, con el descendiente físico de David, Salomón, el potencial Mesías, ¿verdad? Y tú vienes aquí, te paseas aquí en medio de la celebración con todo esto. Tú estás haciendo esto obvio, si tú eres el Mesías, dínoslos. Ellos entendieron el mensaje. Lo que muchas veces no hemos entendido el mensaje son los cristianos al ignorar el contexto original hebraico del Nuevo Testamento. En este caso es Hanukkah. ¿Ok? Entonces el primer mensaje que Jesús manda